láminas. Hoy día vamos a ver lo que es amiloidosis en el corazón. ¿Qué es la amiloidosis? Bueno, tenemos que hablar de enfermedades de tipo autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes, las enfermedades que tienen que ver con nuestro sistema inmune, el cual se altera, ¿no? Tienen también relación con los cuadros de amiloidosis. El amiloide es un material proteináceo que determinadas enfermedades que producen inmunoglobulinas van a producir depósitos de amiloide en los tejidos. Entonces, el amiloide es un material proteináceo derivado de estas inmunoglobulinas que se depositan, en este caso en el corazón. Entonces, cuando el amiloide se deposita en el corazón, secundario a un proceso de tipo autoinmune, puede ser una enfermedad como la artritis reumatoide, puede ser una enfermedad como el lupus eritematoso, o puede ser una enfermedad que tenga reactantes de fase aguda, inflamación, ¿no? O enfermedades como leucemias, linfomas, tienen relación con el amiloide. Entonces, el amiloide se deposita en los tejidos. En este caso, el corazón no es uno de los órganos frecuentes, pero cuando se afectan son graves los efectos que van a producir. El paciente fallece en menos de un año. Entonces, el amiloide se va a depositar como pequeños agregados, no sé si ven unas áreas medias redondeadas, claras. Normalmente el corazón, el miocardio, debe tener un color rojo vinoso. Pero en este caso nuestro corazón está pálido y tiene áreas nodulares en todo el músculo cardíaco, ¿no? Este es nuestro ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho. Miren cómo nuestro ventrículo está lleno de estas lesiones. Estas lesiones redondeadas hacen que mi músculo, que el corazón, se vuelva rígido, se vuelva endurecido, tiene una cardiopatía restrictiva, significa que no permite el llenado adecuado de sangre porque las paredes están duras, fibrosas, y más bien hace resistencia, produciendo cuadros de insuficiencia cardíaca. A la vez, el depósito de amiloide también interfiere con el impulso cardíaco. Recuerden que para que haya un impulso cardíaco, las células tenían que estar continuas para que el impulso viaje en cuestión de segundos y se produzca el latido cardíaco. Pero aquí el impulso se ve alterado debido a que llega y se topa con este material que siempre está aquí, produciendo arritmias, fibrilación cardíaca. Entonces tiene dos tipos de manifestaciones. Las que tienen que ver con la cardiopatía restrictiva, que van a cuadros de insuficiencia cardíaca, y los que tienen que ver con arritmias y fibrilación que pueden llevar al paro cardíaco. Muy bien, ¿cómo se ve el amiloide? El amiloide se va a ver como un depósito algodonoso de material. No sé si ven como un moteado aquí, como si no hubiera salido bien mi coloración. Y no es que mi coloración no haya salido bien, sino que hay como motitas de material clarito depositadas en todo el corazón. Ese moteado que ustedes ven es el amiloide, ¿correcto? Amiloide. Entonces, el amiloide es un material proteináceo, amorfo, sin forma, acelular, o sea, no afecta a las células, está por fuera de las células, ¿no? Que se tiñe de ese color rosa pálido. Entonces, ¿qué forma va a tener el amiloide? Pues la forma del espacio que ocupe. O sea, en el espacio donde se deposita, comienza el amiloide a tomar forma y tendrá la forma de ese espacio solamente. Cuando el amiloide se deposita alrededor de los vasos. Y a partir de ahí, el amiloide es tóxico. Entonces, engloba algunas células cardíacas, las asfixia, vamos a decir así, las destruye, las necrosa y ocupa el espacio de esa célula que ya murió, que se necrosó. Vuelve a asfixiar más células y vuelve a ocupar su espacio. Y así el amiloide cada vez va a ocupar más y más espacio. Pero siempre es así, como un moteado en todo el tejido. ¿Correcto? Y no se tiñe con la coloración que utilizamos, por eso se ve de un color rosa pálido, ¿ven? Como si estuviera moteadito todo. ¿Ok? Entonces, esa es la característica que tiene el amiloide, ¿no? De tener ese material. El amiloide se puede depositar en cualquier tejido,
no solamente en el corazón. En una lámina posterior vamos a ver amiloidosis en hígado y va a ser lo mismo. Amiloidosis en riñón, va a ser lo mismo. Amiloidosis en piel, va a ser lo mismo. Entonces va a ser el depósito de este material que nos vamos a tratar para que lo vean y que es un material, como les digo, amorfo, no tiene forma, ¿no? Y está por fuera de las células, pero miren, atrapa las células y poco a poco esas células van necrosándose, van dañándose y finalmente ocupará todo este espacio. De esa manera, el amiloide gana y gana más espacio. Este amiloide, si yo lo pudiera ver con una luz polarizada, vería que es de un tono verdoso medio refringente, o sea que brilla, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el depósito de este material amiloide, ¿no? Que básicamente tiene que ver con todas estas inmunoglobulinas que hemos dicho en las enfermedades de tipo autoinmune. Entonces, importantísimo. Miren aquí hay un pequeño vasito y miren cómo el amiloide está alrededor del vasito, siempre se deposita alrededor del vasito y a partir de ahí miren cómo el amiloide va avanzando y va atrapando células. Poco a poco atrapa todas estas células, ¿no? Las va destruyendo, las va dañando, las va haciendo un efecto tóxico contra ellas y finalmente ocupará todo el espacio que ha dejado esta célula. Entonces, amiloidosis cardíaca. ¿Tiene tratamiento? No, no existe tratamiento. Lo que se hace es controlar la enfermedad, ¿no?, inflamatoria, la enfermedad autoinmune, para tratar de que disminuya la producción de inmunoglobulinas y amiloide y de esa manera disminuir el daño. Pero no se revierte. O sea, una vez que se depositó en los tejidos, no hay forma de extraer este material amiloide. ¿Ven acá? De color rosa pálido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se tiñe con las coloraciones que nosotros tenemos. ¿Ven? Coloración rosa pálida del amiloide. ¿Ven? Lo mismo vamos a ver en la lámina del hígado. ¿Ven? Acá hay un vasito sanguíneo y miren como alrededor del vaso se ha depositado el amiloide. El amiloide que es de este color pálido, ¿no? Entonces, no hay células dentro del amiloide, ¿correcto? No existe dentro de una célula. Está en el espacio extracelular. Por fuera de la célula comienza a depositarse. ¿Okay? Amiloide. ¿Dónde está el amiloide? Y bueno, acá vemos células cardíacas con este colorante, ¿cómo se llamaba? Con este pigmento. Era la hemocina, ¿no? Que es el pigmento del envejecimiento. Esta persona debe ser una persona mayor, ¿no? Entonces es una persona ya de edad, ¿no? Amiloidosis. Células cardíacas con pigmento, ¿no? Hablándome de un corazón ya de una persona mayor, ¿no? Y aquí está el amiloide. ¿Ven cómo atrapa estas células? Miren, estas células ya están destruyéndose, miren, está fragmentando la célula, porque hemos dicho que el amiloide tiene una función tóxica sobre las células. Las engloba y las destruye. Siguiente lámina que vamos a ver, sarcoma de Kaposi en el esófago. El sarcoma de Kaposi es una patología que tomó relevancia en la pandemia del SIDA. Antes de eso, las lesiones por sarcoma de Kaposi eran muy, pero muy raras, y más que todo en personas de origen mediterráneo, o sea, personas de raza blanca, ¿no? Judíos, que era el sarcoma clásico, personas ya mayores de 60 años, en quienes aparecían lesiones más que todo en las piernas, ¿no? Sobre todo en las piernas y no tanto manifestaciones en otras partes, ¿no? Pero con el SIDA, que vino en la época de los 90, empezó a afectar a otro grupo de personas. Infectaba a personas infectadas con VIH, SIDA, personas homosexuales y jóvenes, entre 20 a 50 años, generalmente sexo masculino. Y la localización también era totalmente distinta. Generalmente era en la cara, ¿no?
en la zona cefálica, oral y también visceral, con manifestaciones extracutáneas bastante frecuentes, o sea, compromiso de otros órganos y agresivo en estos casos. Entonces, es aquí cuando el sarcoma de Kaposi toma relevancia en el diagnóstico, porque antes era una patología poco frecuente. Más, ahora está asociado con el herpes virus 8, también se ha descubierto. Entonces, en estos pacientes, ¿qué se va a producir? Se produce una pápula al principio, o sea, una lesión elevadita, ¿no? En la piel, como ustedes ven arriba de la persona, en cualquier parte de la cara, en este caso a nivel de la nariz, en el surco nasogeniano, en la parte de las mejillas, a nivel de la zona oral, ¿no? De la boca, una pápula rojiza de un color rojo intenso, múltiples, al principio puede ser una, pueden ser dos, que comprometen no solamente la cara, sino también el tronco, ¿no? A nivel del pecho, de la espalda, de los brazos principalmente, y son múltiples lesiones. Estas pápulas incluso pueden sangrar, ¿no? Pueden sangrar las pápulas, pero no solamente comprometen la piel, o sea, la parte cutánea, sino también la parte interna. En este caso, en el sarcoma de Kaposi, vamos a ver un sarcoma de Kaposi en el esófago. Entonces, se ingresa con un endoscopio, se llega hasta la zona del esófago y se ve ahí lo mismo, una pápula, una lesión elevadita, rojiza, como ustedes ven aquí, ¿no? Que se halla en el esófago. En un paciente que es HIV positivo, ¿no? Que es joven, que tiene todos estos antecedentes, el diagnóstico presuntivo es que sea un sarcoma de Kaposi y se saca la lesión para hacer el diagnóstico. Como es un sarcoma, ¿se acuerdan ustedes que habían dos tipos de tumores? Los carcinomas y los sarcomas. Los sarcomas son compuestos por lesiones o por células mesenquimales fusocelulares, ¿se acuerdan? Entonces son células alargadas, ¿correcto? De tipo mesenquimal. Pero el sarcoma de Kaposi tiene tres componentes importantes. Primero, el más importante, las células mesenquimales, si no, no sería sarcoma, ¿correcto? El primer componente son las células fusocelulares alargadas, mesenquimales, que forman el sarcoma. Segundo componente, vasos sanguíneos. Este es un tumor vascular, tiene gran cantidad de vasos sanguíneos chiquititos, de tipo capilar. Y la tercera característica, componente inflamatorio crónico. Mezclado con estos dos componentes, células inflamatorias. ¿Correcto? Entonces, la presencia de los tres componentes juntos hace el sarcoma de Kaposi. Aquí en la muestrita, ustedes van a tener muestras pequeñas de apenas unos 3 milímetros que han sido extraídas otra vez con un proceso de endoscopía, y aquí ustedes pueden ver que este fragmentito está cubierto acá por su epitelio escamoso, de tipo no queratinizado. Igualmente aquí, ven acá el pedacito de epitelio no queratinizado. Eso se halla en el esófago, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces tenemos acá, ¿no? Nuestro epitelio, ¿no? Escamoso, no queratinizado, y el tumor que básicamente está compuesto por estas células alargadas, fusocelulares. Fusocelulares significa como fideitos, ¿no? Alargadas, fusocelulares, ¿no? Que forman como remolinos en medio del tumor, ¿ok? Entonces, células fusocelulares alargadas, estructuras vasculares como estas de aquí que ustedes ven, estructuras vasculares, ¿no? Y componente inflamatorio crónico. ¿Ok? Tres componentes en el sarcoma de Kaposi. ¿Ok? Otra vez, veo el epitelio escamoso, no queratinizado, y el componente de células fusocelulares que le da el nombre de sarcoma. Entonces, este es un sarcoma. Vasos vasculares, capilares abundantes y Ok, componente inflamatorio. miren aquí, ¿ya? Las células fusocelulares que hemos mencionado, que son estas de aquí, ¿ven? Las células alargadas,
células alargadas, fusocelulares. Aquí también las podemos ver, células alargadas, fusocelulares. Y aquí veo la presencia de vasitos. No sé si lo logran ver. Bueno, yo veo prácticamente los hematíes. En la siguiente lo vamos a ver un poquito mejor. No lo veo tan nítido aquí. Aquí sí lo veo. Acá está. ¿Ven estas estructuras vasculares? ¿Ven? Y dentro tienen un hematíe. Entonces, la combinación de las células fusocelulares con la presencia de estos pequeños vasos, ¿no? Tiene que ver con el sarcoma de Kaposi. Hay una característica más, que en la siguiente lámina capaz la vea mejor y les explique. La presencia de los glóbulos hialinos. Miren el tamaño que tiene un hematíe, por ejemplo, y compárenlo, por ejemplo, con este pedacito. Tamaño de un hematíe, compárenlo con ese o con ese acá. Pareciera que es un pedacito del glóbulo rojo, ¿correcto? La presencia de estas estructuras tan pequeñas que se cree, se supone, que son glóbulos rojos fragmentados, se llaman glóbulos hialinos. Y es característico, casi patognomónico del sarcoma de Kaposi. Cuando ustedes encuentran estos glóbulos rojos chiquitos, vamos a decirlo así para que se entiendan, ¿no? Fragmentados, pedacitos del glóbulo rojo, esto de aquí se ve en el sarcoma de Kaposi. Entonces, los tres componentes que hemos dicho, el fusocelular, el componente de los vasos sanguíneos, el componente inflamatorio y la presencia de los glóbulos hialinos caracteriza al sarcoma de Kaposi. Miren la cantidad de vasos, por eso es un tumor vascular, por eso es una pápula rojo-vinosa, por la cantidad enorme de vasitos que tiene. Y en estos vasitos tan chiquititos, tan diminutos, pero miren ahí hay un hematíe. Miren acá el pedacito del hematíe, el glóbulo hialino. Acá hay otro, aquí también, ¿ven? La presencia de estos pedacitos es característico de este tumor, del sarcoma de Kaposi. Bueno, ahora el sarcoma de Kaposi tiene un mejor pronóstico, antes no lo tenía. Ahora con el uso de retrovirales, de distintos medicamentos, pues permite un mejor tratamiento. Sarcoma de Kaposi. Células fusocelulares, ¿ven estas células alargadas? Sarcomatosas, ¿no? Estas son las células del sarcoma, unidos con los vasos, ¿no? Y con componente inflamatorio crónico. Entonces, sarcoma de Kaposi. Última imagen para que puedan reconocer las células del sarcoma. Si bien no son tan comunes los sarcomas como sí lo son los carcinomas, es bastante fácil reconocerlos por la forma de la célula. Cuando ustedes vean las células así alargaditas, estamos hablando de un sarcoma. Y gran cantidad de vasitos sanguíneos. Miren esta es una estructura capilar, su célula endotelial y la presencia de sus hematíes en su interior. ¿Okay? Entonces se ve la célula, ¿no? Que tapiza a esa estructura vascular. Acá también. Aquí también. La siguiente patología es la cianobacteritis en el síndrome de Sjögren. Aquí nosotros tenemos una patología que tiene que ver con nuestro sistema inmune y las enfermedades de tipo autoinmune. Nuestro organismo a veces se puede alterar y reconocer como extraño a nuestro propio organismo. Entonces, cuando reconoce como extraño a nuestro propio organismo, manda su ataque de células inmunes.
que pueden ser un ataque de tipo humoral a través de anticuerpos o un ataque de tipo celular a través de los linfocitos. En el caso de la cianoadenitis, va a mandar células, va a tener un ataque de tipo celular. Entonces, lo primero que va a hacer son células inflamatorias, ¿no? Linfocitos dañando, destruyendo nuestras glándulas salivales, ¿no? Entonces, aquí la glándula salival dañada, ¿qué va a producir? En el síndrome de Sjögren va a producir sequedad en la boca, porque no va a producir ya saliva, sequedad en el ojo, una queratoconjuntivitis seca, la persona se puede irritar los ojos, puede hasta salirle úlceras de los secos que pueden ser sus ojos, ¿no? Entonces tiene una serie de alteraciones debido al daño sistemático de la glándula. Entonces, para la cianoadenitis crónica o el síndrome de Sjögren, nosotros tenemos que ver un fragmento de glándula y en ella ubicar el componente inflamatorio crónico. Por ejemplo, en este fragmento de la glándula salival vamos a buscar donde encontremos el componente inflamatorio. Obviamente que no es así de sencillo, hay que buscar una cantidad de parámetros de lóbulos de la glándula, hay que buscar un número de células de 50 más para que sea fidedigno, es decir, una serie de parámetros para diagnosticarlo, no solamente con el componente inflamatorio y punto. Pero en el caso de ustedes, el que vean el componente inflamatorio, ya ustedes están reconociendo la lesión, ¿correcto? Entonces, veamos aquí, ¿no? Nuestra glándula salival, ustedes la reconocen, y no sé si logran ver aquí, por ejemplo, un acúmulo de células inflamatorias. O aquí. Si no lo reconocen, yo me voy a acercar un poquito más, pero traten de afinar un poquito sus ojos y ver que aquí hay ese componente inflamatorio crónico. ¿Lo ven? ¿Ven las células inflamatorias crónicas? Entonces, la presencia de estas células inflamatorias crónicas en la glándula salival es diagnóstico del síndrome de Sjögren, ¿correcto? Porque no deberían existir esas células inflamatorias, ¿correcto? Y este es un síndrome de Sjögren inicial, vamos a decirlo, ¿no? Empezando, porque al final la glándula se destruye tanto que tú ya no reconoces glándula salival. La imagen que te va a quedar es como un ganglio linfático. Te vas a ver células inflamatorias, linfocitos, y no vas a reconocer la glándula, porque el sistema inmune lo destruye completamente, ¿correcto? Ese todavía es inicial. ¿Y por qué hemos buscado una lámina así? Para que ustedes puedan reconocer a la glándula salival, sepan que es glándula salival y que ahí está el componente inflamatorio de tipo crónico metido, ¿correcto? Para que logren reconocer, ¿no? Porque cuando el daño se produce, el daño es mucho más severo, ¿no? Más destructivo. Entonces miren acá, componente inflamatorio alrededor de la glándula salival, ¿ven? Miren acá, componente inflamatorio de tipo crónico. Entonces podemos ver ahí, ¿no? La presencia de ese componente. Entonces, presencia de componente inflamatorio crónico y destrucción de la glándula salival. Esas dos características ustedes van a poner ahí, ¿no? Acá, miren. Componente inflamatorio de tipo crónico metido aquí, ¿no? Acá lo podemos ver mejor. Ahí. Componente inflamatorio de tipo crónico. ¿Correcto? Componente inflamatorio de tipo crónico. Entonces, ubican solamente ese componente inflamatorio crónico, que es lo más importante en la lámina, ¿no? Y ya está. Ahora, ¿quiénes lo conforman? Principalmente linfocitos. Principalmente linfocitos. Igualmente aquí ven componente inflamatorio de
tipo crónico. Entonces, la lámina es sencilla, solamente ubiquen las células inflamatorias dentro de la glándula salival y ya tienen el diagnóstico, ¿no? Como les digo, hay otros patrones, características, se mide la cantidad de células, se mide la cantidad de la glándula afectada, en fin, ¿no? Se mide la cantidad de ganglios y todo eso. Pero bueno, para el caso de ustedes, solamente ver el componente inflamatorio y listo. Creo que la última lámina, para poder ver el componente inflamatorio que está alrededor de nuestras estructuras. Pénfigo, otra enfermedad de tipo autoinmune. En este caso, nuestro organismo o el organismo afectado también reconoce como extraña algunas células, sobre todo a las células de la piel, ¿no? Y entonces manda su ataque dirigido a estas células. Manda anticuerpos que destruyan a las células de la epidermis, produciendo destrucción de estas células y separación de la epidermis. Y lo que va a originar es que se formen ampollas. Entonces, en el pénfigo lo que vamos a ver es una serie de ampollas que se van a ir formando en el cuerpo de la persona, ¿no? Y estas ampollas se pueden romper y formar lesiones, ¿no?, que se pueden infectar. Estas todavía son unas imágenes bonitas de un pénfigo, porque hay unas lesiones bastante severas, prácticamente con la piel descubierta, ¿no?, de las personas que les afectan, porque les afectan grandes zonas de la piel, ¿no? Entonces, y todo esto por una enfermedad autoinmune. O sea, su organismo reconoció como extraño y atacó a sus propias células. ¿Correcto? Entonces, aquí en el pénfigo lo que vamos a buscar es la presencia de esa ampolla, que es una ampolla de tipo intraepitelial. Primera característica, ampolla de tipo intraepitelial. ¿Qué significa esto? Si ustedes miran aquí, se ha producido un proceso de acantolisis. Normalmente las células de la epidermis están unidas, tienen uniones intraepiteliales, pero el ataque del sistema inmune hace que estas células se vayan separando y al separarse forma una ampolla dentro de la epidermis. Por eso ustedes ven aquí que en la parte superior tenemos epidermis y estrato córneo. Aquí está nuestra ampollita que continúa por acá, sino que se ha roto la ampollita, ¿no? Pero la ampollita está dentro de la epidermis. Entonces, ampolla intraepidérmica por acantolisis, por destrucción de las células. ¿Correcto? Primera característica. Me acerco para que lo puedan ver. Miren ahí, la ampolla que les he dicho, miren cómo se separa. Aquí en la parte inferior queda una hilera de células de la epidermis y en la parte de arriba, el techo de mi ampolla, queda el resto de células. ¿Correcto? Esta capita de células que queda aquí se llama células en lápida. O sea, son unas células medias grandes, epiteliales, que quedan aquí. Células en lápida. Dentro de la ampolla pueden quedar células epidérmicas que flotan, sueltas ahí, en medio de este líquido que se forma, del edema. Y en la cubierta de mi ampollita queda parte del epidermis y el estrato córneo. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender? ¿Qué más podemos ver? Componente inflamatorio crónico en la dermis. Sobre todo a nivel de la dermis papilar. Recuerden que es una enfermedad en la cual el sistema inmune también dirige a sus células que destruyan. Entonces llegan linfocitos, todo, a destruir a estas células y por eso hay componente inflamatorio de tipo crónico también. Entonces, infiltrado inflamatorio crónico, células en lápida, ampollas, ¿no?, que se van a ir formando.
¿no? Y finalmente esas ampollitas se pueden romper, como ustedes están viendo aquí, se rompe y dejan la piel expuesta, ¿no? La piel que después se puede infectar. Entonces, esta enfermedad es dolorosa, duele, esas ampollas que están ahí, esa piel que se infecta, que se inflama, ¿no? Miren acá, las famosas células en lápida que habíamos dicho. Estas células en lápida son células, ¿no?, que se vuelven un poquito más grandes, ¿no?, como ordenaditas todas, ¿no?, tapizando la parte inferior de mi vesícula o de mi ampolla. Entonces, ahí podemos ver nuestras células en lápida. Para que vean el proceso que hemos dicho, ¿no?, de acantólisis, ¿no? Ahí miren las células destruidas, miren cómo estas células se van soltando, se van separando, miren. El proceso acá se ve bonito y poco a poco se sueltan, algunas quedan flotando aquí y se forma la famosa ampolla. ¿Okay? La ampolla. Entonces, eso es el famoso PENFI, enfermedad de tipo autoinmune. Aquí podemos ver, nuestra ampolla, la parte superior, el techo de la ampolla, la base de nuestra ampolla y el contenido de la ampolla con esas células que están flotando. ¿No? Entonces, PENFI. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Igualmente aquí también podemos ver esa separación que existe entre las células que hemos mencionado formando la famosa ampolla intraepitelial. Psoriasis. La psoriasis también es otra enfermedad de tipo inmune. En este caso se generan anticuerpos también contra células de la epidermis y que van a producir, como usted ve, unas lesiones costrosas, ¿no? Unas lesiones costrosas, una costra ahí blanca, ¿no?, altamente pruriginosas en la persona que lo tiene. No sé si ustedes han visto, hay personas que tienen esas lesiones y están rascas y rascas la parte de la piel, por ejemplo, los codos, ¿no?, el cuello, las zonas afectadas, y botan como si tuvieran una caspa, un material blanquecino, ¿no?, producto de esta enfermedad. No es que sea una enfermedad contagiosa, esta es una enfermedad autoinmune, ¿no? Y se pudo haber desatado frente a un proceso estresante, o sea, la persona tenía condiciones de la enfermedad, ¿no?, y algún factor lo desencadenó, un estrés severo, ¿no?, algún problema que ha tenido y comenzó con su lesión de psoriasis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Por qué se forman estas lesiones costrosas? Porque lo más evidente aquí es la lesión costrosa. Bueno, vamos a tener primero una epidermis gruesa. Nuestra epidermis es bastante gruesa. Miren ahí la imagen y ustedes no han visto una piel tan gruesa como esa. En la psoriasis la piel se vuelve más gruesa, ¿no? Entonces, una característica que tiene, va a tener una hiperkeratosis, o sea, mayor cantidad de queratina. Esta queratina, esto que estoy señalando, es ese material costroso que la persona se rasca y está cayendo constantemente. Entonces tiene hiperkeratosis con parakeratosis. Después le voy a explicar qué es la parakeratosis, ¿ya?, para no confundirnos. Hiperkeratosis con parakeratosis. 2. Tiene la piel gruesa, eso se llama acantosis. O sea, tiene una epidermis gruesa, acantosis. Pero esa epidermis gruesa, ¿no?, tiene áreas donde se adelgaza. Miren aquí que la epidermis es delgadita y en otras zonas es muy gruesa. Entonces tiene adelgazamiento, ¿no?, adelgazamiento en algunas zonas. Adelgazamiento suprapapilar.
gran componente inflamatorio crónico. Las células del sistema inmune han ido a dañar a esta piel, ¿no? Entonces tiene componente inflamatorio crónico. Entonces, una piel gruesa, una piel con mucha queratina, una piel con mucha inflamación, por eso le pica, se está rascando y rascando y por eso está eliminando parte de la queratina y las células muertas que tiene. ¿Correcto? Miren, esta es la hiperkeratosis. Y en esta hiperkeratosis quedan atrapadas células muertas. ¿Ven los núcleos alargaditos aquí atrapados? ¿Se acuerdan que les dije que era una hiperkeratosis con parakeratosis? Parakeratosis es cuando estas células muertas quedan atrapadas aquí, lo que forma la lesión costosa. Muy bien, gran componente inflamatorio de tipo crónico. ¿Qué más dije? Adelgazamiento. Adelgazamiento. Suprapapilar. Miren acá, ¿ven los núcleos atrapados? ¿Ven? Como líneas atrapados en la queratina. Esto es la parakeratosis. Parakeratosis. Como núcleos atrapados ahí. De las células que van muriendo, que tienen que descamarse, pero que quedan atrapadas ahí. Incluso puede haber acúmulos de polimorfos, los microabscesos. Microabsceso que puede haber. Entonces hay microabscesos en esta zona. Entonces miren, microabscesos, células muertas, queratina, por eso la persona está con esa lesión, ¿no? Y esto se activa, tiene mucho que ver con el componente emocional del paciente, ¿no? Estas enfermedades autoinmunes también tienen relación con eso. Entonces miren aquí, queratina y paraqueratosis, ¿ven? Y aquí abajo, en la dermis papilar, el componente inflamatorio de tipo crónico. Miren acá, pequeños microabscesos, ¿no? El componente inflamatorio ahí atrapado. Aquí miren, ¿eh? Atrapado en esta queratina los microabscesos. Entonces, esta es una patología frecuente, ¿no? En las personas que tienen estas patologías de tipo autoinmune, la psoriasis es una patología bastante frecuente, bastante común de ver. Creo que en la última lámina, no, última imagen, no nos falta todavía nódulo reumatoideo. El nódulo reumatoideo. Nódulo reumatoideo. Última imagen es esa. En el nódulo reumatoideo tenemos en la enfermedad, en la artritis reumatoide, que se puede producir nódulos reumatoideos en las inmediaciones del codo, ¿no? También puede ser en las manos, pero principalmente es en esta zona. Es una masa endurecida, ¿no? Como un tumorcito que aparece ahí. Muchas veces el paciente ya tiene el diagnóstico, en otras, esto es lo que se encarece en diagnóstico de la artritis reumatoide. Como ustedes saben, la artritis reumatoide también tiene que ver con estas enfermedades del sistema inmune, ¿no? Y en las cuales hay mucha, pero mucha inflamación, es un prototipo de enfermedad inflamatoria. Y lo que vamos a ver es una especie de granuloma con necrosis fibrinoide. Es decir, una lesión granulomatosa como la que ustedes ven aquí, ¿no? Rodeada de células epitelioides, pero en el centro va a tener una necrosis fibrinoide, es decir, una necrosis rosada, media gruesa, ¿no? Que se mantiene aquí. Y
si nos acercamos para poder verla mejor, miren, nos recuerda a un granuloma, porque eso es lo que es. Miren acá, tenemos nuestras células epitelioides, ¿no? Nuestra necrosis fibrinoide, que básicamente tiene fibrina, y células inflamatorias de tipo Crohn. Entonces, similar a un granuloma, ¿no? En el caso de las enfermedades autoinmunes, una forma de estas enfermedades, ¿no?, es formar granulomas, ¿no? Si es que no se puede tener la enfermedad, se lo aísla de esta manera formando estos granulomas. Entonces, en el nódulo reumatoideo, ustedes van a ver un nódulo que tiene en su interior esta necrosis fibrinoide, también es un tipo de necrosis, con sus células epitelioides y con sus células inflamatorias. En la necrosis fibrinoide nosotros podemos encontrar células fragmentadas, núcleos, ¿no?, fragmentos de células atrapadas ahí en la necrosis. Necrosis fibrinoide. Y como les digo, hay pacientes que pueden debutar con ese nódulo, o sea, no sabían que tenían artritis reumatoide. De repente les aparece un bulto ahí, una imagen, se diagnosticó como un nódulo reumatoideo y recién ahí se descubrió que tenían anticuerpos, que tenían una enfermedad de tipo autoinmune, ¿no? Miren ahí cómo quedan las células destruidas, fragmentadas. Esto es bastante común, que las células, los polimorfos que han quedado atrapados, se conviertan como un polvillo. Entonces quedan aquí como células fragmentadas, ¿no?, atrapadas en esa necrosis. Característico de la necrosis fibrinoide. Estas células alargadas son nuestros macrófagos transformados. Macrófagos transformados. Necrosis fibrinoide, como el polvillo de células, ¿no?, que hemos mencionado. Ya es la última imagen, la penúltima, donde ustedes pueden ver, ¿no?, la necrosis fibrinoide. Siempre en la necrosis fibrinoide busquen esas células fragmentadas que siempre lo están acompañando, o sea, ese polvillo de células inflamatorias destruidas, ¿no? Y las células epitelioides. Básicamente eso es lo que tienen que buscar en el nódulo reumatoideo. ¿Se pueden encontrar células gigantes? Sí, pero no es muy frecuente. Entonces, aquí ustedes pueden ver el polvillo que les digo, las células que han sido fragmentadas dentro de la necrosis fibrinoide. Y las células epitelioides, que son estas células alargaditas, ¿no?, que están ahí acompañando a la necrosis.